Vamos a saludar a Daniel Ortega, quien es director general de Estadísticas y Censos de Córdoba. Hola Daniel, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien. Daniel, estamos hablando del censo con algunas formalidades. La primera es contarle a la gente, porque quizás se les escape, ¿cuál es la importancia de este tipo de relevamientos? Bueno, un censo es la principal inversión que hacen en todos los países en datos sobre su población, ya que no existe ninguna otra fuente de datos que suministre el nivel de detalle en territorio que lo hace un censo. Es el pilar, digamos, de todo sistema estadístico. A partir de ahí se diseñan todas las encuestas temáticas en el periodo intercensal, es decir, entre censo y censo, y a su vez es la principal fuente de información para el diseño de políticas públicas, para la toma de decisiones de inversión en el sector privado, para las investigaciones académicas, es decir, es el pilar de información de todo país. Bien, bueno, a esta hora todavía, Daniel, existen algunas dudas, la gente nos las manifiesta a través de los mensajes y queremos evacuar, bueno, justamente estas cuestiones, lo que tiene que ver con la información dura del censo. Por ejemplo, ¿hasta qué hora o hasta cuándo hay tiempo para completar ese formulario digital? Bueno, el censo digital va a estar habilitado hasta mañana a las 8 de la mañana. Eso es así porque a partir de esa hora comienza el operativo presencial y no se pueden superponer. Pregunta clave. Algunos que han realizado ya, confeccionado el censo digital y todavía no han recibido el código. ¿A qué se puede deber? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que esperar? Bien, como veníamos avisándole a la población, el censo estuvo vigente ya por 2 meses prácticamente, que no lo dejaron por último momento. La verdad que la demanda está siendo altísima y está habiendo algunas demoras en el sistema, en el envío de los correos con los certificados, simplemente por la cantidad de tráfico que está teniendo la página. Realmente es increíble, es un récord en estas últimas 48 horas la cantidad de personas que están entrando en simultáneo en todo el país, por lo cual seguramente va a estar llegando en el transcurso de la noche los correos. Bien, entonces habrá que esperarlo. ¿Es válido pegar el código en la puerta de casa si ya completamos ese formulario digital? ¿Y qué dato hay que agregar además de ese código alfanumérico que nos han enviado? Bien, no recomendamos pegar el certificado. Siempre lo ideal es interactuar con el censista, ya que el censista va a golpear la puerta, va a consultar si se hizo el censo digital. Si es así, lo que tienen que darle es el código, ya sea que se lo den impreso, se lo muestren desde el teléfono o se lo dicten. Van a corroborar cuántas personas se censaron por sexo y ahí termina la entrevista. Es menos de 2 minutos la entrevista a quien hizo el censo digital y también permite en ese diálogo ver si hay que rectificar algún dato. Puede suceder que en esa instancia se dan cuenta que se olvidaron de censar a alguien, que hubo algún cambio o algún error y es el momento de salvarlo. Y a su vez, si alguien deja pegado el certificado, pues por ejemplo, puede suceder que haya trabajadores esenciales, por ejemplo del sector salud, que vive solo y dice, bueno, yo hice el censo digital, ¿cómo hago para entregarlo si tengo que trabajar? Bueno, en esos casos lo que le pedimos es que lo imprima, le agregue la cantidad de personas por sexo, en este caso sería una persona, y se lo deje al vecino o al conserje del edificio. ¿Por qué? Porque en la dinámica del recorrido de los censistas, cuando se encuentra con un departamento o una casa vacía, debe indagar en ambos vecinos colindantes si esa casa está temporalmente deshabitada o hay alguien que viva. En esa instancia le puede otorgar el certificado del vecino y se cumplimenta el censo. Bien, si es trabajador esencial, entonces le deja el código al vecino de al lado o al encargado del edificio. Exactamente. Parto de las preguntas de la realidad porque muchos nos dicen soy panadero o soy empleado de una panadería, soy empleado de un bar, nos convocaron a trabajar, tenemos que ir. ¿Qué pasa en esos casos? Bien, la legislación vigente, que es del año 1993 a nivel nacional, dice taxativamente que está prohibida la apertura de cualquier negocio de expendio de alimentos, gastronómico, lo que tiene que ver con eventos deportivos, culturales y cualquier lugar donde se aglutinen personas. Esa es la parte taxativa, es decir, no se puede abrir más allá, que también tengo esas consultas de cuando, por ejemplo, la despensa es en la misma vivienda de las personas y dicen, bueno, yo puedo abrir porque estoy en mi casa. Y si bien esa persona podría cumplimentar el censo, está fomentando que otras personas se trasladen a hacer las compras y dejen su vivienda. Lo que necesitamos es que haya
personas en el hogar para recibir a los censistas. Es una jornada cada 10 años, en este caso se pasaron 12 años porque se tuvo que postergar, y realmente es muy importante generar esta interacción, que es justamente un evento cívico extraordinario para el país y que es la base de información para toma de decisiones por los próximos 10 años. Por lo contrario, te pregunto, teniendo en cuenta el espíritu que vos estás diciendo, que claramente es el criterio que se debe aplicar, pero quien tiene el almacencito, el kiosco en su propia casa, ¿no debería tener problemas? No puede abrirlo, o sea, por la normativa vigente no puede abrirlo porque justamente va a estar fomentando que otros vecinos se trasladen a hacer las compras, y eso es lo que se está evitando con este tipo de feriados, que cada uno pueda permanecer en su hogar. Recordemos que la jornada censal es entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Una vez que el censista pasó por la casa ya quedan liberados, o sea, pueden seguir haciendo la actividad. Y dado que viene muy bien la respuesta del censo digital, seguramente la jornada va a estar terminando mucho más temprano. Nos vamos a llevar esa sorpresa porque justamente la entrevista censal con el censo digital es mucho más corta, así que el recorrido de censistas va a ser en promedio mucho más corto de lo habitual. Claro, y millones de hogares ya están cargados en sistemas. Se supone que también los resultados se van a conocer antes de lo previsto, de lo que sucedía en censos anteriores. Claro, esto va a ir aportando. Este es un censo bisagra, ya que las experiencias que había a nivel internacional de censos digitales o por correo eran todos pre-pandemia, y sabemos que la pandemia impulsó el uso de tecnología, entonces no había una certeza de cuál iba a ser la tasa de respuesta del censo digital. Claramente aspirábamos a un 30%, ya como un número muy importante, y estamos muy arriba de eso. Claro. Ya Córdoba a mediados del día ya estaba en un 45% de la provincia, por lo cual van a seguir entrando censos digitales, y esto es espectacular, sobre todo porque nos permite no solo hacer más ágil este censo, sino ya definitivamente proyectar los próximos censos con mucho menos papel, mucho más digital, mucho más rápido y eficientes. Daniel, yo le quiero proponer una especie de juego, porque usted está explicando todo muy bien, pero tenemos centenares de mensajes. ¿Se anima que yo le voy leyendo algunos y los vamos respondiendo lo más rápido posible? Por supuesto. Nos dicen, por ejemplo, por aquí, Salomé, sobre el censo, ¿qué datos no puede preguntar el censista para tener en cuenta? Bien, no se pregunta el DNI, no se pregunta el apellido, no se pregunta cuánto gana o cuántos ingresos tiene el hogar, cuántas propiedades tiene. Lo que se pregunta son las características de la vivienda y algunas características básicas de las personas, como sexo, edad, nivel educativo, si trabaja o no, y no mucho más. Si yo tengo domicilio en un lugar, pero vivo en otro, ¿cómo hago? El censo busca reflejar la habitualidad, es decir, no tiene por qué coincidir con el DNI, es el domicilio real. Si está desactualizado el DNI, no hay ningún problema. La realidad, lo que pasa, ¿cómo está? Exactamente. ¿Las empleadas domésticas tienen que trabajar? Es feriado, la idea es que nadie se desplace. Por supuesto que en los casos que son cama adentro, sí, es su habitualidad y es donde más tiempo reside, por lo cual va a estar en ese hogar. Nosotros fuimos censados en el campo, en la vivienda de la zona rural, y tenemos una casa en el pueblo. Me dejaron una constancia, pero ningún código. Como que tiene dos casas. No entendí la pregunta. O sea, ¿ya hicieron el censo en lo rural? Lo censaron en el campo. Bien, si ya están censados en el campo, la casa en la parte urbana, que sería su segunda morada, va a quedar como vivienda desocupada, porque no pueden estar en las dos viviendas en simultáneo. Tienen que estar censados en uno de los dos domicilios. Bueno, es una sorpresa las preguntas, porque me parece que ni poniéndonos 20 a pensar, las preguntas están muy buenas, son muy reales. ¿Qué pasa si perdí el código del censo digital? Bien, el censo digital les llega por correo electrónico también, puede buscar el archivo que le envió el correo, y cuando uno va llenando le dan dos códigos. Primero le llega un correo con el código de vivienda que hace al usuario, por decirlo así, si uno quería hacer en más de una sesión el censo, y el código, el certificado. Con cualquiera de los dos puede, digamos, si tiene código de vivienda y no el certificado, puede ingresarlo en la web del censo y le va a devolver el código del certificado. Bueno, ya has contestado esto, pero te lo quiero preguntar por la sensibilidad de la gente. Tenemos un montón de preguntas de este tipo, de albañiles. ¿Y se puede quedar mi esposa en casa? ¿Tengo que trabajar? El criterio es el que venís contando. Sí, a ver, lo que estamos buscando es, y es la esencia de todo censo, que puedan permanecer en los hogares.
justamente necesitamos que al menos una persona del hogar pueda o entregar el certificado digital o pueda contestarle al censista las preguntas sobre todos los miembros del hogar. Las actividades esenciales siguen funcionando y por supuesto que sabemos que en la realidad hay mucha gente que depende del ingreso cotidiano en su vida y eso es parte de la realidad, es parte justamente de conocernos y reconocernos. Lo que tenemos que lograr como sociedad de cumplimentar el censo. Sí. Sí, y agregar, Daniel, a los empleadores, ¿no? Sensibilizar con esta cuestión. Claro. Son los empleadores los que tienen que cumplir y no demandar a sus empleados porque es un feriado nacional que se dispuso para poder completar esta política, este despliegue. Recordemos, como le decía, es una jornada eventualmente cada 10 años. En este caso ya pasaron 12 años, es un solo día, que es muy importante y justamente tomar conciencia que no es un producto que sea utilizado únicamente por un gobierno, por ejemplo, como para estar en contra de esto. Es una política de Estado y es el principal insumo de toma de decisiones también del sector privado. O sea, el sector privado lo utiliza para ver dónde radica inversiones, una sucursal. O sea, no estamos hablando de un operativo, por decirlo, caprichoso. Es una inversión de Estado, por lo cual es una jornada en que todos tenemos que aportar. Bueno, dos cuestiones. La pregunta de Marina es clave. Mucha gente está reclamando porque los empleadores los están convocando a trabajar. Y lo otro, terminar de confirmar que mucha gente se ha censado y no le ha llegado aún el código. ¿Tienen que esperar hasta qué? Hasta que pase el censista para ver si les llega antes? Sí, a ver, los que han hecho el censo en los días previos a estos últimos 2 o 3 días ha estado funcionando muy bien, llegaba casi automáticamente o con una pequeña demora por el tráfico, porque técnicamente lo que hace el sistema es, una vez que uno pone finalizar, le muestra el certificado, uno lo puede descargar en ese momento o sacar una foto o demás, una captura de pantalla, y a su vez lo envía. Ese envío es un envío masivo del sistema que lo va haciendo por correo electrónico automáticamente. Hay tanto nivel de demanda en estas últimas 48 horas que está habiendo demoras, pero seguramente en el transcurso de la noche, que ya no va a haber tanta gente que esté ingresando, se va a normalizar y seguramente para mañana ya están la mayoría de esos correos que están faltando. Una breve aclaración, porque también lo dijiste y lo está preguntando la gente. Cuando haces el censo digital, sí tenés que poner tu número de documento. No es para el censo, sino para validar identidad para ingresar. Esto es muy importante aclararlo. Nosotros necesitamos tener seguridad informática y estar seguro, por un lado, que es una persona cierta, que no está por hacer un ataque informático. O sea, hay muchos ingresos automáticos para dañar. Y justamente poder hacer un censo de forma digital implica que el sitio tiene que ser hiper seguro, tiene que estar blindado porque es información que está amparada en secreto estadístico. Entonces, como está formalizado el sistema, implica que uno tiene que loguearse con un documento y una fecha de nacimiento real y que coincidan con la persona, pero no necesariamente tiene que ser un miembro del hogar. Por ejemplo, yo entré con mi DNI y mi fecha de nacimiento para llenar el censo de mi madre. Claro. Es la persona que ingresa y ese dato no queda vinculado al censo. Claro. Es la ventana que te habilita a ingresar al censo digital. El censo no incluye DNI ni incluye apellido. Bien. Daniel, te vamos a aliviar. Vamos a ver si la respuesta que nos queda la podemos salvar nosotros. Ha sido muy interesante escucharte y sos muy claro. Y bueno, veremos los datos que empiecen a alumbrar un poco algunas cuestiones importantes para los argentinos. Gracias por tu tiempo. Que tengas buenas noches. Por favor, un gusto. Ha sido muy amable.